En este video vamos a ver los derechos que estamos en relación con la personalidad. Tenemos los derechos a la individualidad y dentro de los derechos a la individualidad tenemos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. En este esquema hemos tratado de incorporar un orden a esta clasificación de la doctrina clásica, ¿ya? Que clasifica en tres grandes grupos. Estos grandes grupos está el derecho a la individualidad, y dentro del derecho a la individualidad tenemos el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Estos derechos tienen un tratamiento constitucional y legal, en la legislación penal específicamente. Ya hemos tenido ocasión de ver en otros videos matices de estos derechos, ¿ya? Pero de todas maneras conviene hacer una reflexión en torno al tema. En el área constitucional, por ejemplo, la Constitución política los trata en el artículo 19, número 1. La Constitución asegura a todas las personas, abre comillas, el derecho a la vida y a la integridad física y psíquica de las personas. Reza aquí la Constitución que tengo frente a mí. La ley protege la vida del que está por nacer. La pena de muerte podrá establecerse por delito contemplado en ley aprobada con quórum calificado. Se prohíbe la aplicación de todo apremio ilegítimo. Por su parte, el Código Penal castiga los delitos cometidos contra la vida e integridad física y psíquica de la persona. Por ejemplo, protege la vida al sancionar el homicidio. El artículo 390 del Código Penal contempla la figura del parricidio, el 391 del homicidio, el de asistencia al suicidio, que es el 393, el de infanticidio, que es el 394, entre otros. Ahora, el artículo 390 del Código Penal, por ejemplo, dice: el que conociendo las relaciones que los ligan, mate a su padre, madre o hijo, o cualquier otro de sus ascendientes o descendientes legítimos, o a su cónyuge o conviviente, será castigado como parricida con la pena de presidio mayor, en su grado máximo presidio perpetuo calificado. Y así podemos seguir viendo artículos del código, ¿ya? Pero más o menos dentro de ese esquema podemos ahondar mucho más, ¿ya? Quien amablemente ve nuestros videos nos dice por qué tan cortito el video. Quisiéramos hacerlo gigante, pero no queremos robarle la atención a nadie. Y en estos tiempos que hay tan poca, digamos, como agilidad para permanecer harto rato frente a un televisor, pareciera que se justifica. Sin embargo, tenemos que ser al menos pedagógicos, en el sentido de ser rápido para poder agregar algunas ideas y luego ir contemplando la iniciativa personal y revisar estos temas, pero por lo menos dejar planteado un esquema de referencia. Ahora, el otro aspecto que también no menos importante es el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Estos derechos están garantizados en el número 19, número 7 de la Constitución Política. Consagra fundamentalmente la libertad de circulación o desplazamiento dentro del territorio nacional. De ahí que los atentados a la libertad personal sean en cierto modo una consecuencia del desconocimiento de otra libertad, que es la de desplazamiento. El artículo 19, número 7, establece en la Constitución y asegura a todas las personas el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. En consecuencia, hay que tener claro que toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni estar restringida, sino en los casos en que la forma que están determinados en la Constitución y las leyes, en la forma que lo establece. Ahora, nadie puede ser arrestado o detenido sino con orden de funcionario público expresamente facultado en la ley,
¿ya? Nadie puede ser arrestado, detenido, sujeto a prisión preventiva o permanecer detenido o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto. Esto nos recuerda las detenciones irregulares en un gobierno de facto, o en recintos como casas de detención que desgraciadamente ocurrieron en otras épocas de nuestro país. Luego también la libertad del imputado procederá a menos que la detención o la prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla. Luego tenemos también que en las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a declarar bajo juramento sobre hecho propio. También no podrá imponerse la pena de confiscación de bienes sin perjuicio del comiso en los casos establecidos por las leyes, pero dicha pena será procedente respecto de las asociaciones ilícitas. Debemos recordar que no hace mucho se está por rematar o se remató, depende de la fecha en que cada cual vea este video, o autos pertenecientes a los carteles o a las bandas organizadas para el tráfico de drogas en nuestro país. Y en ese sentido hay acreedores, hay embargos, hay prohibiciones de ventas que han debido pasar una serie de pasos para alzarse las medidas cautelares y poder hacer la venta de estos vehículos y entregar ese dinero a fondos de instituciones relacionadas con el manejo de las drogas en nuestro país. Pero bueno, eso es aparte y un alcance que se nos mencionó. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de los derechos previsionales. Una vez dictado el sobreseimiento definitivo o sentencia absolutoria, el que hubiera sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia por resolución de la Corte Suprema, declara injustificadamente errónea o arbitraria, tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado. No hemos hablado de lo que cuesta, por los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. La indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario, y en la prueba se apreciará en conciencia. Esto hay que verlo en términos prácticos. Bajo ese análisis le sugiero que se profundice. El Código Penal castiga los delitos cometidos por infracción al derecho a la libertad personal y a la seguridad individual. Por ejemplo, se encuentran tipos en los artículos 141 y siguientes del Código Penal. Me parece el 144 también lo menciona, donde tipifica la violación de domicilio, señalando el que entrar en morada ajena contra la voluntad de su morador será castigado con reclusión menor en su puntito. Por otra parte, en los artículos 148 y 161 del mismo código se tipifican normalmente los mismos delitos, pero cometidos por funcionarios públicos, ¿ya? Y finalmente, el artículo 161 que dice que cuando para llevar a efecto alguno de los delitos denunciados se hubiera falsificado supuesto la firma de un funcionario público, ¿ya? Los autores y los que maliciosa o fraudulentamente hubieran usado de la falsificación o suposición serán castigados con presidio menor en su grado máximo, ¿ya? Esto está en relación, como decíamos, en nuestro esquema, a lo relacionado específicamente con el derecho a la libertad personal y a la seguridad individual garantizados en el artículo 19, número 7, que vemos aquí. Esto lo vemos graficado en esta área, en este primer cuadro, en nuestro esquema.